Piensa en esa imagen que cargas desde niño. La casa con jardín, el carro nuevo en la entrada, la familia que por fin lo logró, allá en el norte. Esa imagen tiene nombre, tiene fecha de nacimiento, y ahora mismo, mientras la ves, dejó de funcionar como te la contaron. Para el final de este video vas a entender por qué, y la respuesta no es la que crees. Porque ese sueño no es de un solo país. Lo comparten un muchacho en Ciudad de México, una enfermera en Medellín, un ingeniero en Lima y una familia entera en Buenos Aires que ahorra para el primer boleto. Durante casi un siglo, irse al norte fue la apuesta más lógica del continente. La cuenta siempre daba a favor, pero en 2025 esa cuenta cruzó una línea que no se cruzaba desde los años 30, y casi nadie en Latinoamérica se enteró. El sueño americano no siempre existió, es un invento con autor y con fecha. En 1931, en plena Gran Depresión, un historiador llamado James Truslow Adams escribió una frase que le puso nombre a algo que millones ya sentían. La idea de una tierra donde la vida sería más plena y más libre para cualquiera, sin importar de dónde venías ni con qué apellido llegabas. No hablaba de hacerse rico, hablaba de movilidad, de que tus hijos vivieran mejor que tú. Y por una vez no era pura poesía. Décadas antes, por la isla de Ellis en Nueva York, habían pasado millones de europeos con una maleta de cartón y cero inglés. Muchos terminaron siendo dueños de talleres, de tiendas, de casas. La promesa tenía evidencia. Por eso prendió tan fuerte, y por eso cruzó fronteras. Para un campesino de Jalisco o de Zacatecas en los años 50, esa promesa era literalmente cierta. Cruzabas, trabajabas y mandabas a casa más dinero del que ibas a ver en toda tu vida quedándote. ¿Y por qué funcionaba tan bien? Por pura matemática. Un trabajador que llegaba de Latinoamérica podía ganar en un mes lo que en su país le tomaba medio año. Hoy todavía se ve en los números. El ingreso promedio de un migrante mexicano en Estados Unidos ronda los $3,738 al mes. Multiplica eso por casi 16 millones de latinoamericanos trabajando allá, y tienes el motor económico más grande que ha conectado a dos regiones en la historia moderna. Ese dinero no se quedaba en el norte. Volvía. En forma de remesas, cruzaba de regreso y levantaba casas en Oaxaca, pagaba universidades en Bogotá, abría negocios en Lima. El año pasado, esas remesas sumaron más de $170,000 millones para toda la región, la cifra más alta en 25 años. Durante generaciones la ecuación fue simple, casi insultantemente simple. El salario de allá, menos el costo de vivir aquí, daba un número tan grande que el riesgo valía la pena. No era fe, era aritmética. Y pasó algo curioso, porque incluso cuando la cuenta se empezó a apretar, el sueño no se murió, se volvió herencia. Pasó de ser un cálculo a ser una historia familiar. El tío que se fue y mandó la foto frente a un carro grande. La prima que se graduó allá. En cada familia latinoamericana hay un capítulo en el norte, y ese capítulo se cuenta con orgullo en los cumpleaños y en los velorios. Por eso el sueño tiene tanta fuerza. Ya no necesita ser rentable para seguir vivo. Vive en la nostalgia, en la presión del que se quedó, en esa pregunta incómoda de ¿y tú para cuándo? Es lo que los economistas llaman un costo hundido emocional. Seguimos creyendo en la apuesta no porque los números aún la respalden, sino porque renunciar a ella se siente como traicionar a los que ya cruzaron. Y un sueño que se sostiene por lealtad, y no por evidencia, es un sueño que tarde o temprano choca con la realidad. Ahora cuando escuchas todo esto piensas, sí, pero la gente todavía se va, siempre se ha ido. Y es cierto parcialmente, pero acá viene un dato que te va a sorprender. En el último par de años, Estados Unidos convirtió su frontera y el interior del país en otra cosa. El presupuesto para hacer cumplir las leyes migratorias subió a $240,000 millones. Los arrestos migratorios llegaron a 1,200 por día, el nivel más alto en 15 años. El número de personas detenidas pasó de 39,000 a casi 70,000 en cuestión de meses. Los acuerdos que convierten a la policía local en agentes migratorios pasaron de 135 a más de 1,300. Se eliminó la regla que protegía hospitales, iglesias y juzgados, y la deportación dejó de tocarle solo al recién llegado.
Más del 90% de los deportados mexicanos el año pasado eran personas que llevaban más de 4 años de vida hecha allá. Trabajo, hijos en la escuela, renta al día, todo desmontado en una sola mañana. Y entonces ocurrió algo que no pasaba desde los años 30. En 2025, por primera vez en casi un siglo, salió más gente de Estados Unidos de la que llegó. El sueño, por primera vez en la historia moderna, empezó a operar en reversa. Ahora, ¿significa esto que Latinoamérica es el continente del que hay que huir? No. No es que seamos el lugar que se deja atrás. No es que quedarse sea perder. Es que el mundo cambió. Y por primera vez en mucho tiempo, las condiciones para construir una buena vida dejaron de estar amarradas a un solo país. Y cuando entiendes esas condiciones nuevas, quedarse, o volver, deja de ser un consuelo y empieza a verse como una decisión inteligente. Primero, el dólar ya no exige que cruces una frontera. Un programador en Medellín o en Guadalajara hoy puede trabajar para una empresa en California sin moverse de su barrio, cobrando en dólares y gastando en pesos. Eso, hace 15 años era ciencia ficción. Ciudades como Medellín, Ciudad de México y Buenos Aires se llenaron de gente joven que descubrió algo simple. Si el salario de allá te llega por internet, entonces te quedas con lo mejor del sueño, el ingreso, sin pagar su precio más caro, que es desarraigarte de todo lo que eres. No es ausencia de ambición, es ambición sin exilio. Segundo, la cuenta que durante un siglo dio a favor, hoy ya no da tan claro. Al salario de allá ahora hay que restarle cosas que antes no estaban. El costo brutal de la vivienda, que en Estados Unidos subió alrededor de 34% en una década. Un nuevo impuesto que se queda con parte de cada remesa que mandas. Y un riesgo que no se mide en dinero. El de construir una vida durante años y perderla en una sola redada. Cuando metes todo eso en la ecuación, Monterrey, Santiago o Bogotá dejan de ser el premio de consolación. Son para muchos la mejor jugada. Y tercero, lo que ningún salario te paga. Aquí entiendes los chistes. Aquí tus papás envejecen cerca, no por videollamada. Aquí nadie te pregunta de dónde eres porque tu acento ya respondió. Durante generaciones nos enseñaron a leer eso como atraso, como un todavía no la hicimos. No es atraso, es raíz. Es la presencia de algo que del otro lado se compra carísimo y casi nunca se consigue. Pertenecer. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que se fue y terminó volviendo? ¿De qué ciudad me estás viendo? Quiero saber desde dónde me llega esto. Y esto no es una teoría. Está pasando ahora. En 2025, economistas de instituciones como Brookings confirmaron que, por primera vez desde los años 30, Estados Unidos perdió población migrante neta. Cientos de miles de personas hicieron las maletas de regreso. En los primeros meses de 2026, la fuerza laboral mexicana allá cayó en 730,000 trabajadores. El río por primera vez corre hacia el sur. Así que la próxima vez que veas esa casa con jardín en una película gringa, ya no vas a pensar solo en lo que te falta. Vas a pensar en 1931, en un historiador que le puso nombre a una esperanza. Vas a pensar en que ese sueño nunca fue un país, fue una idea, la de una vida más plena para cualquiera sin importar de dónde venías. Y luego vas a mirar tu propia ciudad, tu propia calle, y vas a entender algo que tu abuelo no tuvo cómo saber. Que esa vida más plena ya no exige un avión, ni una frontera, ni renunciar a quién eres. No era que estábamos atrasados. Era que el mapa del sueño por fin se está volviendo a dibujar, y esta vez, una buena parte queda de este lado. Si este video te hizo ver algo distinto, el like tarda un segundo y ayuda a que más gente lo encuentre. Cuéntame en los comentarios qué tema quieres que explore después. En el próximo video voy a hablar de por qué los latinos que sí se quedaron en Estados Unidos están comprando boletos de regreso. Nos vemos.